Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Luciano y les preparo este videito para que puedan guiarse en cuanto al tema de nomenclatura química, ¿sí? Cositas importantes antes de empezar es que recomiendo ver uniones químicas antes de, digamos, adentrarnos en nomenclaturas. Va a ser mucho más fácil entender el tema, pero en el caso de que todavía no hayan llegado a ver el tema, no se hagan drama, les recomiendo que pasen una leída sobre este material y bueno, intenten entender lo que puedan y lo que no lleguen no pasa nada porque lo vamos a volver a retomar en la clase, ¿sí? Pero bueno, vamos a dar un primer pantallazo. La idea es que tengan conceptos básicos de la nomenclatura química y que logren integrar y terminar de cerrar este tema una vez que veamos uniones químicas. Bueno, lo importante es no frustrarse y si no se entiende nada ahora en este momento, no importa, se revé el video en un futuro, una vez visto los temas que les mencioné y se va a poder entender mejor, ¿sí? Así que bueno, empezamos con nomenclatura, ¿sí? Vamos a ver nomenclatura inorgánica, de compuestos inorgánicos. Una cosita adicional que quiero mencionar es que la nomenclatura se va modificando todo el tiempo y a veces lo contrario, no se modifica sino que se mantienen cosas que no son del todo correctas, pero bueno, la fuerza de la costumbre lleva a mantener ciertas nomenclaturas antiguas, digamos, ¿sí? Así que esto es un pantallazo general de cómo funcionan la mayoría de las nomenclaturas inorgánicas, pero puede variar y van a ver que con la cursada o cuando ingresen en sus carreras, bueno, se va moldando según al profesor, ¿no? O a la profesora. Así que bueno, vamos a lo básico. En la nomenclatura tenemos tres formas distintas de llamar a un mismo compuesto. Y como digo, depende del profesor, depende de las reglas que use, se suelen utilizar más unas u otras. Lo importante es que conozcan las tres y estoy muy seguro de que cuando trabajen en el laboratorio van a usar los tres tipos de nomenclatura, porque hay compuestos que es más fácil llamarlo de una manera y otros de otra, ¿sí? Así que vamos a entrar en estos tres tipos distintos de nomenclatura. O sea, tres formas distintas de nombrar un mismo compuesto. Estas tres formas son nomenclatura por atomicidad, nomenclatura por numeral stock o nomenclatura por tradicional, ¿sí? Bien, vamos, antes que empezar con los tres tipos de nomenclatura, me voy a centrar en explicarle nomenclatura a base de los compuestos más sencillos, que son los óxidos, y después vamos a ir adentrándonos en familia por familia. Van a ver que, como son reglas de nomenclatura, se repiten en la mayoría de los casos, así que nada, van a ver que estas tres reglitas se van a repetir. Pero vamos a empezar con óxidos porque creo que son los más fáciles de identificar, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por la nomenclatura por atomicidad, ¿sí? La nomenclatura por atomicidad lo que hace es nombrar al compuesto según la cantidad y tipo de átomos que lo compongan. Entonces, vamos a usar, según la cantidad de átomos que haya, o iones pueden ser, vamos a usar los prefijos mono para 1, di para si hay 2, tri en 3, tetra 4, penta 5 y así sucesivamente, ¿sí? En general se usa hasta hepta, no se suele usar octa ni nona en adelante, pero estos 7 prefijos sí se los tienen que saber. Entonces, según la cantidad que tengo, voy a usar este prefijo y también utilizar digamos, el sufijo del propio elemento, que va a depender del elemento. Entonces, si yo tengo esta partícula de acá, esta molécula que es un óxido ácido, ¿sí? Es un óxido no metálico, que está formada por dos átomos de cloro y 5 de oxígeno. Entonces, siempre llamamos primero al elemento que está al final, ¿sí? Al que tiene, digamos, el número de oxidación negativo, y después llamamos al elemento que tiene número de oxidación positivo. Esto es más que nada viene por la regla inglesa, en donde ustedes vieron que cuando adjetivamos algo en inglés solemos llamar el adjetivo primero y después el sujeto. Bueno, acá pasa lo mismo. Primero nombran lo del final y después lo del principio, digamos. Entonces vemos que esta partícula tiene 2 átomos de cloro y 5 de oxígeno. Entonces, como estamos en la familia de los óxidos, vamos a utilizar el
prefijo, dependiendo de la cantidad de oxígenos que tengamos, seguido de óxido. En este caso tiene 5 oxígenos, por lo tanto va a ser un pentóxido, ¿sí? Y como tiene 2 átomos de cloro, se va a utilizar el prefijo di para el cloro y sería dicloro. Entonces tenemos al pentóxido de dicloro. Bien, vamos con un segundo ejemplo. Acá tenemos un hidruro, ¿sí? Un hidruro es un compuesto que está formado por un metal o un no metal e hidrógeno con estado de oxidación -1. Si no les suena el tema de estado de oxidación, no se hagan drama que cuando veamos uniones químicas lo vamos a ver, pero para darles un pantallazo, el número de oxidación básicamente es la cantidad de electrones que se ponen en juego en una unión química. Cuando dos átomos se unen, tienden a o dar o compartir, o dependiendo la unión, electrones, y estos electrones que están en juego es a lo que se le llama número de oxidación, siendo un número de oxidación positivo para cuando se cede electrones y uno negativo cuando se, digamos, acepta electrones. El número de oxidación suele aparecer arriba a la izquierda en las tablas periódicas, pero obviamente va a depender de la tabla, puede aparecer abajo incluso. Y vemos, a modo de ejemplo, que en el fósforo tiene 3 estados de oxidación. Tiene -3, o sea, fósforo que en una unión química acepta 3 electrones. Tiene el +3, o sea, fósforo que cede 3 electrones en la unión química, cuando se enfrenta con algún otro elemento. Y tiene el +5, el fósforo que cede 5 electrones en la unión química. Por supuesto que los números de oxidación van a depender van a depender, perdón la redundancia, van a depender según el elemento, ¿sí? Bueno, esto lo que les acabo de decir lo vamos a retomar ahora cuando veamos nomenclatura por numeral stock. Entonces, tenemos a este hidruro de acá, que está formado por hidrógeno y por cromo, ¿sí? Entonces, siguiendo las reglas que habíamos dicho, tenemos un átomo de cromo y 2 de hidrógeno, ¿sí? En este caso hidruro porque es el hidrógeno con carga negativa, se le llama hidruro. Entonces este se va a llamar dihidruro porque tiene 2 hidruros, justamente, de monocromo. Cuando yo tengo un solo elemento, digamos, se le asigna el prefijo mono. Existe una excepción en el caso de cuando nombramos al segundo elemento, que si es solamente un elemento se omite el mono y directamente ponemos el nombre del elemento. En este caso quedaría dihidruro de cromo. Cuando nombramos los compuestos de forma, digamos, en atomicidad, solemos omitir el mono para la segunda sustancia que llamemos, para el segundo elemento que llamemos, en este caso el cromo, porque cuando decimos el elemento por sí solo, ya estamos dando por entendido de que tenemos un solo átomo de ese elemento, ¿sí? Entonces, podría ser dihidruro de monocromo y se entiende perfectamente, pero si se pone dihidruro de cromo, también se va a entender de que hay un cromo y 2 hidrógenos. Lo que sí es importante es que al primer elemento que llamemos, o sea, el que está segundo en la fórmula química, siempre le pongamos el sufijo. O sea, si hay uno solo, se le pone el mono sí o sí. Distinto es, como venía diciendo, del segundo elemento que nombramos, que sería el primero que vemos acá, ¿no? Que se le puede omitir el mono si se quiere. Después, si tiene 2, 3, 4, eso sí que por supuesto no se puede omitir. Bien, entonces esta nomenclatura, la de atomicidad, es la más sencilla, ¿sí? Nombramos según tipo y número de átomos que lo compongan. Vamos a la nomenclatura por numeral stock, que la nomenclatura por numeral stock suele ser como la más fácil porque cuando se complica el nombre por atomicidad o cuando no hay una forma correcta de llamarlo por nomenclatura tradicional, siempre se va a lo fácil, ¿no? Vamos a llamar este compuesto lo más fácil que pueda. Y bueno, entonces acá elegimos numeral stock. Después en la práctica van a ver qué suele pasar. La nomenclatura por numeral stock lo que hace es, partimos con que en el nombre se empieza a utilizar el estado de oxidación. Nosotros vimos que en el caso de atomicidad no se utilizaba en ningún momento el estado de oxidación. Podíamos nombrar el compuesto sin saber qué estado de oxidación está utilizando el hidrógeno y cuál el cromo, ¿sí? Bueno, en stock sí vamos a necesitar
saber con qué estado de oxidación está utilizando. Y de manera general, para llamar a un compuesto en numeral stock, se utiliza el nombre de la familia de el metal o el no metal, dependiendo de lo que tenga, y entre paréntesis el número de oxidación en números romanos. ¿Sí? Ahora vamos a verlo, se va a entender mejor cuando lo veamos con un ejemplo. Imagínense que tenemos otra vez al pentóxido de dicloro, ¿sí? Lo llamamos por atomicidad. ¿Cómo lo llamo por numeral stock? Primero lo que tengo que pensar es en qué familia se encuentra. En este caso es un óxido, ¿no? Es un óxido del elemento cloro. Entonces se va a llamar óxido de cloro, ¿sí? Óxido de cloro. Ahora, no existe un solo óxido de cloro, existen muchos óxidos de cloro, ¿sí? Entonces yo necesito especificar de cuál de todos los óxidos de cloro posibles estoy hablando. En el caso de atomicidad era fácil porque al decir la cantidad y tipos de átomos de oxígeno y de cloro estoy dando identidad a ese compuesto. Ahora, acá con decir óxido de cloro no me alcanza, por lo tanto se utiliza el número de oxidación que está utilizando, en este caso el cloro, ¿sí? Nunca se habla del oxígeno, siempre del primer compuesto, entre paréntesis en números romanos. Entonces me quedaría óxido de cloro 5. Ahora, ¿cómo sé que de todos los estados de oxidación posible del cloro, que tiene menos 1, más 1, 3, 5 y 7, cuál de todos esos se está usando? Bueno, eso lo puedo deducir de esta manera. Si yo tengo que el oxígeno utiliza, ustedes fíjense en la tabla periódica del oxígeno, van a ver que utiliza solamente el estado de oxidación menos 2. Seguramente les pongo una imagen por acá como para que lo puedan ver. Si el oxígeno solamente utiliza estado de oxidación menos 2 y tengo 5 oxígenos, voy a tener una carga negativa de menos 10. ¿Sí? Entonces, sabiendo, esto lo vimos en la primera clase cuando vimos átomos y iones, sabiendo que los compuestos tienen que ser neutros en su forma, digamos, en su totalidad, no pueden tener carga eléctrica los compuestos, digamos, entonces yo necesito que esas 10 cargas negativas del oxígeno, que vienen de 5 por menos 2, se equilibren con 10 cargas positivas. ¿Y quién va a aportar esas 10 cargas positivas? En este caso, el cloro. ¿Sí? Entonces el cloro tiene que tener un estado de oxidación más 10. Ahora, ese más 10 está dividido en dos cloros. ¿Sí? Porque tengo dos cloros por molécula de pentóxido de dicloro. Entonces, cada cloro estaría usando un estado de oxidación más 5. ¿Sí? Esta sería la forma de deducir. Siempre partimos de referencia de un compuesto que seguramente tenga un estado de oxidación fijo. En este caso es el oxígeno que tiene menos 2. Menos 2 por 5 es menos 10. Por lo tanto, la parte positiva tiene que ser de 10 cargas positivas. Y como está dividido entre dos cloros, tiene 5 cada uno. Entonces, el estado de oxidación del cloro es 5. Vamos con otro ejemplo. Tengo el trihidruro de arsénico. ¿Sí? 3 hidruros, un arsénico. Lo acabo de llamar por atomicidad. Ahora, para llamarlo por numeral stock, primero me fijo en la familia. Es un hidruro. ¿Y es un hidruro de qué elemento? En este caso, arsénico. Entonces lo llamamos hidruro de arsénico. Ahora, ¿es suficiente ese nombre? No, porque puede haber más. En este caso existe solamente un tipo de hidruro de arsénico, pero podría darse el caso de que existan más hidruros de arsénico. Entonces yo necesito aclarar el estado de oxidación del arsénico para poder especificar a la persona que le estoy diciendo. Por ejemplo, no sé, estás en un laboratorio, te piden hidruro de arsénico, bueno, ¿cuál de todos los que existen? ¿Sí? Entonces, el estado de oxidación que tengo que aclarar es el del arsénico, porque el hidruro dijimos que es un hidrógeno con estado de oxidación menos 1. Por lo tanto, cuando hablamos de hidruros ya nos tenemos que pensar en hidrógeno con estado de oxidación menos 1. Entonces, ¿cómo sé qué estado de oxidación tiene el arsénico acá? La misma regla que la anterior. Si yo sé que el hidruro tiene estado de oxidación menos 1, es un hidrógeno con estado de oxidación menos 1, y tengo 3 hidruros, tengo 3 cargas negativas. Por lo tanto, necesito 3 cargas positivas para compensar la neutralidad de la molécula completa. Ahora, esas 3 cargas positivas están divididas en un solo arsénico. Por lo tanto, bueno, el arsénico está utilizando estado de oxidación más 3.
Y si vamos a, la tabla periódica, van a ver que el arsénico puede utilizar estados de oxidación -3, +3 o +5. O sea que me está quedando todo perfecto. Por lo tanto, como sé que tiene estado de oxidación 3, este va a ser el hidruro de arsénico 3. Bueno, acá les dejo en un cuadrito un par de tips para poder perfeccionar la nomenclatura en numeral stock. Por supuesto que no se espera que se lo sepan así de uno y ya se canchericen con la nomenclatura, pero sí que van a ver que a medida que pase el tiempo van a tener que perfeccionar un poco la nomenclatura, principalmente para no ser redundantes con los nombres. Pero bueno, cuando veamos nomenclatura vamos a ir detallando estos pequeños detalles, ¿sí? Ahora no hace falta sobrecargarse tanto, pero por si alguno lo quiere leer, les dejo el cuadrito. Bien, ahora vamos a la nomenclatura tradicional, que por ahí es muy utilizada, pero también es muy rebuscada, ¿sí? Suele confundir en un principio, pero con práctica sale. Bien, en la nomenclatura tradicional lo que vamos a usar es prefijos y sufijos dependiendo la cantidad de estados de oxidación que tenga el elemento al que queremos llamar, ¿sí? Estos sufijos y prefijos van a ser oso, ico, hipooso y perico, ¿sí? Van a usar esos 4 sufijos y prefijos. Si el elemento al que queremos llamar por tradicional tiene solamente 2 estados de oxidación disponibles, o sea, si vamos a la tabla periódica y solamente tiene 2 estados de oxidación disponibles, van a utilizar solamente los sufijos oso e ico. Si el elemento al que quiero llamar tiene 3 estados de oxidación, va a poder usar oso, ico e hipooso. Y si tiene 4 estados de oxidación, se agrega el perico, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Si yo tengo 2 estados de oxidación, el más grande va a llevar el sufijo ico y el más chiquito va a llevar el sufijo oso. Por ejemplo, si el hierro tiene estado de oxidación +2 y +3, si utiliza el estado de oxidación +3 va a ser ico y si utiliza el +2 va a ser oso, ¿sí? Bien, bueno, y así análogo para los siguientes. Si tiene 3 estados de oxidación, el más grande va a ser ico, el estado de oxidación intermedio, digamos, va a ser oso, y el más chico va a ser hipooso. Y en el caso de de que tenga 4 estados de oxidación, el más chiquito de todos va a ser hipooso, el del medio de abajo va a ser oso, el del medio de arriba va a ser ico, y el más grande va a ser perico, ¿sí? Bien, ahora, vamos a ver una práctica que se va a ver más fácil. Imagínense que tengo esta partícula de acá, ¿no? Que llamando en la nomenclatura atomicidad sería el trióxido de dihierro, ¿no? Bien, entonces, para nombrar por atomicidad, por tradicional, necesito saber cuántos estados de oxidación tiene el elemento principal, que en este caso sería el hierro, ¿no? Porque sabemos que es un óxido, entonces el oxígeno sabemos que tiene -2. Ahora, vamos a nombrar según el estado de oxidación del hierro. Sabemos que el hierro, si vamos a la tabla periódica, esto no tienen por qué saberlo, para eso tienen la tabla, vemos que el hierro tiene estados de oxidación +2 y +3. Entonces va a poder usar los sufijos oso o ico. Si está utilizando el +3, irá ico. Si está utilizando el +2, irá oso, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo. Vamos a esta partícula de acá y lo primero que quiero saber es qué estado de oxidación tiene el hierro. ¿Cómo lo deducimos? Si yo sé que el oxígeno tiene -2 y tengo 3 oxígenos, la carga negativa total es -6, que tiene que estar compensado con 6 cargas positivas, porque la partícula total en su totalidad tiene que ser neutra. Entonces, esas 6 cargas positivas van a estar divididas entre 2 hierros. Por lo tanto, cada hierro está utilizando el estado de oxidación +3. ¿Sí? Esa sería la deducción. Ahora, sabiendo que el hierro está utilizando estado de oxidación +3, vamos a llamarlo como el nombre de la familia seguido de el prefijo del elemento con los sufijos correspondientes a la nomenclatura tradicional. En este caso tendríamos al óxido, porque es un óxido, estamos hablando específicamente de esta familia, y
como dijimos que el hierro está utilizando el estado de oxidación más grande, le va el sufijo ico, ¿sí? Entonces sería óxido férrico. Ahora, ¿por qué le digo férrico y no hierrico? Porque el hierro, el prefijo del hierro debería ser hierro, ¿no? Bueno, como todo esto deriva del latín, existen 4 o 5 excepciones en el que se utiliza un prefijo distinto al del metal, ¿no? Por ejemplo, para el hierro se suele usar fer, para el oro se suele usar, bueno, se usa aur, o sea, sería áurico o auroso. Para el plomo sería plumboso o plúmbico. Para el cobre sería cúprico o cuproso. Y para el azufre sería sulfúrico o sulfuroso, ¿sí? Nada, quería mencionarles eso. Estas reglas se las tienen que saber, por supuesto. Todo el resto funciona como el prefijo del propio elemento. Por ejemplo, si yo tuviese cloro, sería clórico o cloroso, ¿sí? O hipocloroso o perclórico, ¿sí? Entonces, nada, salvo estas 5 excepciones, el resto funciona de manera normal, digamos. Bueno, ahora que ya vimos los 3 tipos de nomenclaturas que existen de manera general, vamos a ir aplicando estas 3 nomenclaturas a las distintas familias de compuestos, ¿sí? En este video solamente voy a explicar los compuestos binarios, o sea, aquellos que estén formados por 2 tipos de elementos distintos. Los compuestos ternarios y cuaternarios los voy a hacer en un video aparte para no saturarlos de información más que nada. Así que, bien, nosotros vimos los 3 tipos de nomenclatura aplicados principalmente a óxidos, que son los más fáciles. Ahora vamos a ver las distintas familias que hay y bueno, y según la nomenclatura va a llevar las reglas que ya vimos anteriormente, ¿sí? Van a ver que las reglas se repiten. Bien, vamos a empezar con los óxidos. Los óxidos son compuestos que están formados por un metal y oxígeno o un no metal y oxígeno, ¿sí? Son así de sencillos. Son compuestos binarios porque están formados por 2 elementos distintos, o el metal y oxígeno o el no metal y oxígeno, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo llamamos al óxido por atomicidad? Como ya lo mencionamos, dijimos que por atomicidad se nombra según el tipo y número de átomos que lo componen. Entonces, si yo tengo al carbono, oxígeno, tiene un solo oxígeno, entonces mono, y tiene un solo carbono, entonces mono. Sería monóxido de monocarbono. Ahora, dijimos que en general, cuando el segundo elemento que llamábamos tiene uno solo, le evitábamos el mono porque no se suele utilizar, ¿sí? Ahí tenemos entonces al monóxido de carbono. Con decir el elemento en su nombre sin prefijo, estamos aclarando de que solamente hay un elemento de esos por molécula, ¿sí? Bien, sí, por favor no utilicen monóxido de monocarbono porque cada vez que dicen monocarbono muere un químico. Bien, vamos con óxidos por stock. Las mismas reglas. Tenemos al óxido, vamos a poner como ejemplo el óxido de cobre, en este caso sería monóxido de cobre, en el caso por atomicidad, y ahora por numeral stock, recuerden que tenemos que saber el número de oxidación, ¿sí? Entonces, el cobre tiene número de oxidación 1 o 2, positivo. Sabemos que el oxígeno tiene -2 y tengo un solo oxígeno. Entonces, tengo un total de 2 cargas negativas. Esas 2 cargas negativas tienen que estar compensadas por 2 cargas positivas que se distribuyen en un solo cobre. Entonces el cobre está usando estado de oxidación 2. Por lo tanto, tendría al óxido de cobre 2, ¿sí? Como está acá abajo. Bien, vamos a continuar con la nomenclatura tradicional. Lo mismo para los óxidos. Tengo un óxido de oro, por ejemplo. El oro puede actuar con el +1 o +3, por lo tanto solamente puede usar el estado de oxidación, el sufijo oso o ico, ¿sí? Porque tiene solamente 2 estados de oxidación disponibles. Si está utilizando el +1 será auroso y si está utilizando el grande sería áurico, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cómo sé qué estado de oxidación está utilizando? Bueno, sabemos que el oxígeno tiene estado de oxidación -2, entonces tiene que tener 2 cargas positivas, el oro, digamos, que está distribuido en 2 oros. Entonces cada uno tiene una carga positiva. Como está usando el estado de oxidación +1,
sería óxido auroso, ¿sí? Recuerden que no es oroso ni órico, sería porque el oro es una excepción, ¿sí? Viene de aurum, que significa oro en latín. Bien, vamos con los hidruros. Los hidruros es una familia de compuestos que están formados por un metal e hidrógeno o un no metal e hidrógeno, ¿sí? Y lo importante es que ese hidrógeno está utilizando el estado de oxidación -1. Van a ver que les dejo por acá una imagen en donde pueden ver que el hidrógeno puede utilizar dos estados de oxidación, +1 o -1. Dijimos que cuando yo tengo un elemento, un anión, digamos, monoatómico, llevaba el sufijo uro, ¿se acuerdan? De sulfuro, cloruro, bromuro. Bien, con el hidrógeno no es una excepción, ¿sí? Es un hidrógeno con estado de oxidación -1, el único estado de oxidación negativo que tiene, entonces va a llevar el sufijo uro, ¿sí? Hidruro. Bien, las reglas se repiten, vamos a ir llevándolo rápido para que no se alargue el video, pero las reglas simplemente se repiten, ¿sí? Por atomicidad vamos a nombrar según número y tipo de elementos que lo forman. Así tenemos al trihidruro de aluminio, ¿sí? Aluminio con 3 hidruros. Después tenemos al dihidruro de cobre, que podría llamarlo monocobre o cobre. En general el mono, como les dije, se suele evitar si solamente hay un solo elemento. Lo mismo para el aluminio, ¿no? Trihidruro de aluminio o trihidruro de monoaluminio. No utilizo directamente el mono porque es redundante, ¿sí? Bien, por stock, la misma regla. En este caso, como la familia son los hidruros, se va a llamar hidruro de y el nombre del metal o el nombre del no metal, y entre paréntesis y en números romanos el estado de oxidación. Así tenemos al trihidruro de arsénico, que si calculo el estado de oxidación, el hidruro tiene una carga negativa, ¿sí? Multiplicado por 3 son 3 negativas, entonces el arsénico tiene que tener más 3, por lo que será el hidruro de arsénico 3, ¿sí? Bien, y por tradicional, ¿qué estado de oxidación tiene el oro acá? Tengo 3 hidruros, que cada uno tiene una carga negativa, entonces el oro tiene que tener 3 cargas positivas y está distribuido en un solo átomo de oro, por lo tanto vas a tener el estado de oxidación 3. Como solamente tiene 2 estados de oxidación disponibles, puede usar oso o ico. Y como está utilizando el más grande, el que sería el 3, sería ico, ¿sí? Entonces tendremos al hidruro áurico. Bien, vamos con los hidrácidos, que es otro tipo de compuestos. Los hidrácidos, bueno, como bien dice el nombre, son ácidos. Vamos a verlo después cuando veamos ácido-base, qué es un ácido. Pero para definírselos así muy por encima y un concepto que vamos a retomar más adelante, un ácido es una sustancia capaz de ceder protones en solución acuosa, o sea, cuando están disueltos en agua, ¿sí? Los hidrácidos podemos identificarlos porque el hidrógeno va a estar escrito en el, digamos, adelante de la fórmula química, a diferencia de los hidruros, que en los hidruros el hidrógeno lo tenemos atrás, ¿sí? Porque bueno, ustedes saben que en la fórmula química, si vieron las dos anteriores clases, la 1 y la 2, las fórmulas químicas se escriben desde positivo a negativo. Entonces, si tengo el hidrógeno del lado derecho, significa que tiene el -1. Acá lo escribo del lado izquierdo porque en los hidrácidos el estado de oxidación que utiliza el hidrógeno es el +1, ¿sí? Y otra cosa importante de los hidrácidos es que, además del hidrógeno, tienen siempre un no metal. No voy a encontrar nunca un hidrácido metálico, ¿sí? Los hidrácidos son hidrógeno con estado de oxidación +1 y el no metal con estado de oxidación negativo, ¿sí? Dependiendo del no metal utilizará el que pueda, eso se fijan en la tabla periódica. Entonces, otra vez, por las dudas, hidrácidos metálicos no existen. Los hidrácidos son hidrógenos con carga +1, con estado de oxidación +1 y un no metal. ¿Sí? Bien, ahora, esta nomenclatura directamente se nombra por tradicional y se nombra dependiendo en qué estado de agregación esté. O sea, si está en estado acuoso, disuelto en agua, digamos, o si está en estado gaseoso. Si está en estado gaseoso, lo llamamos como un no metaluro de hidrógeno. ¿Por qué? Porque dijimos que está formado por hidrógeno y un no metal, ¿no? El no metal tiene estado de oxidación negativo.
siempre, porque si el hidrógeno tiene positivo, el no metal tiene que tener negativo. Y cuando yo tengo un no metal con estado de oxidación negativo, lo llamábamos con el sufijo uro, ¿no? Por eso acá tenemos al no metaluro de hidrógeno en este caso, porque sabemos que el hidrácido está formado por hidrógeno. Esto es en el caso de que se encuentre en estado gaseoso. Y si se encuentra disuelto en agua, ahí sí lo llamamos propiamente como ácido no metal hídrico. O sea, ácido hídrico con el sufijo con el prefijo del no metal, dependiendo qué no metal. Vamos a verlo en ejemplos para que sea más claro. Yo tengo a este hidrácido de acá, ¿sí? En estado gaseoso se llamará no metaluro de hidrógeno, entonces fosfuro de hidrógeno, porque es fósforo. Y en solución acuosa será ácido fosfídrico, ¿sí? Vamos con un segundo ejemplo. Tengo el hidrógeno del lado izquierdo, ya sé que tiene estado de oxidación +1, por lo tanto el flúor tiene estado de oxidación -1, ¿sí? Entonces sería fluoruro el anión, ¿no? Entonces en estado gaseoso lo llamaríamos como un no metaluro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, y en solución acuosa sería ácido fluorhídrico, ¿sí? Fíjense que siempre se sigue lo mismo. Ácido hídrico y antes del hídrico va el prefijo del no metal. Bien, vamos a sales binarias ahora. Las sales binarias son un tipo de compuesto que está formado por un metal y un no metal, en donde el metal siempre va a tener la carga positiva, ¿sí? Está como catión, es un compuesto iónico. Las sales binarias son compuestos iónicos, están formados por un catión y por un anión. En el caso del catión va a ser el metal, por supuesto, y el anión será el no metal, ¿sí? Bien, dijimos que cuando yo tengo un no metal con estado de oxidación negativo, va a utilizar el prefijo uro. Entonces, dependiendo del no metal que tenga, será cloruro, por ejemplo, sulfuro, bromuro, etc. Como bien les estaba mencionando, ¿sí? Bien, vamos a pasar directamente a la nomenclatura por stock, porque las sales binarias no se suelen llamar por atomicidad, pero si ustedes de casualidad quieren llamarlas por atomicidad, lo pueden hacer, ¿sí? Se va a entender. No se suele utilizar, pero se va a entender. Entonces, para nombrarlo por stock, vamos a llamarlo como un no metaluro de hidrógeno y tenemos que aclarar entre paréntesis y en números romanos el estado de oxidación. Porque recuerden que los metales pueden utilizar varios estados de oxidación. Entonces hay que aclarar del metal qué estado de oxidación tiene, ¿sí? Porque si no voy a tener dos compuestos distintos que están formados por el metal y el no metal, pero en proporción distinta por el cambio del estado de oxidación, ¿sí? Entonces acá tenemos, por ejemplo, como catión tenemos al cobre y como anión al azufre. Entonces será el sulfuro, ¿sí? Si esto lo quisiese nombrar por atomicidad, por ejemplo, sería monosulfuro de dicobre. Pero no van a escuchar nunca nombrarlo por atomicidad, así que vamos directamente con numeral stock, ¿sí? ¿Cómo lo llamo? Como no metaluro de metal, entre paréntesis, estado de oxidación en números romanos. En este caso, sulfuro de cobre, y el estado de oxidación del cobre en este caso sería 1, ¿sí? ¿Cómo sé que está usando estado de oxidación 1? Porque si nosotros vamos a la tabla periódica, les dejo una imagen por acá, el azufre van a ver que como anión, como estado de oxidación negativo, solamente tiene el estado de oxidación -2. Entonces va a ser el que está utilizando acá. Y como tengo dos cargas negativas por tener un solo azufre, voy a necesitar compensar esas dos cargas negativas con dos cargas positivas. En este caso que tienen que venir del cobre. Dividido entre dos cobres, cada uno va a utilizar estado de oxidación +1. Por lo tanto tendría el sulfuro de cobre 1, ¿sí? Bien, y acá tenemos otro ejemplo. En vez de un sulfuro tenemos un cloruro, ¿sí? Cloro con estado de oxidación negativo. Si vamos a la tabla periódica van a ver que tiene el estado de oxidación -1. Y en este caso, por atomicidad, podría llamarlo dicloruro de bario, ¿sí? En el caso de stock sería cloruro de bario. Y fíjense que no le pongo paréntesis y números romanos del estado de oxidación del bario. ¿Por qué? Porque si van a la tabla periódica, como les había dicho, para perfeccionar la nomenclatura, cuando el metal solamente tiene un estado de oxidación, no tiene sentido ponerle qué estado de oxidación está utilizando, porque sabemos que solamente puede utilizar +2. Entonces directamente si le llamo cloruro de bario,
Está bien porque sabemos que el bario tiene solamente el estado de oxidación más 2. Si ustedes quieren aclarar el 2, como para empezar en nomenclatura, por supuesto se va a entender, pero vas a estar dando información redundante de más, ¿sí? Para empezar pueden ponerlo, pero bueno, van a ver que después van a ir soltando esto o perfeccionando en realidad cómo llamas a los compuestos que están formados por un metal con un solo estado de oxidación, ¿sí? Bien, y vamos a tradicional y es más de lo mismo. Yo acá tendría bueno, vamos a ver acá. Tengo una sal binaria que está formado por hierro y el anión, que sería el no metal, es azufre. Sabemos que el azufre con estado de oxidación negativo es sulfuro, ¿sí? Y vamos a ver qué estado de oxidación tiene el hierro para saber qué prefijo y sufijo asignarle. El hierro puede tener dos estados de oxidación, entonces va a usar oso o ico. ¿Se acuerdan? Será oso si está utilizando el más chico y eico si está utilizando el más grande. ¿Qué estado de oxidación está utilizando acá? Bueno, lo deducimos. El azufre puede tener solamente menos 2, eso lo dijimos. Menos 2 por 3 azufres son 6 cargas negativas. Por lo tanto, el hierro tiene que tener 6 cargas positivas, que están divididos entre 2 hierros. Por lo tanto, cada uno va a usar más 3. ¿Sí? Entonces, si puede usar oso o ico, va a usar ico en este caso, por utilizar el estado de oxidación más grande. Entonces, este compuesto se va a llamar sulfuro férrico. ¿Sí? Recuerden que es férrico y no hierrico, porque el hierro es una excepción de la tabla periódica. ¿Sí? Lo nombramos con el prefijo en latín. Bien, y acá tenemos otro ejemplo. Tenemos al bismo, sulfuro, y tenemos al cobre con estado de oxidación más 1. Ustedes pueden ver que tengo un azufre que es estado de oxidación menos 2. El cobre tiene más 2, dividido entre dos cobres es más 1. Entonces tendríamos al sulfuro cuproso. ¿Sí? ¿Por qué cuproso? Porque tiene dos estados de oxidación disponibles, puede usar oso o ico, y está utilizando el más chiquito, entonces será cuproso. Bueno, acá les dejo en el propio PDF que les voy a compartir, van a ver que hay un par de ejercicios para poder practicar. No sé si tienen ejercicios en la guía que van a estar en el campus próximamente, pero si no, acá también tienen ejercicios para practicar, ¿sí? Les piden nombrar a partir de la fórmula química y en el ejercicio 2 les piden escribir la fórmula química a partir del nombre, ¿sí? Bueno, es muy importante que sepan nomenclatura porque en los exámenes pueden aparecer los compuestos como su nombre y ustedes tienen que saber la fórmula para escribirlo, por ejemplo, en una reacción química, ¿sí? Además de que cuando pasen el CBC y vayan a sus carreras, bueno, los compuestos, en los exámenes les van a aparecer los compuestos que les pueden aparecer con la fórmula o con los nombres y no van a volver a ver nomenclaturas, y eso sea por supuesto por sabido. Entonces, si llegaste a este punto y no entendiste mucho porque no viste uniones químicas todavía o configuración electrónica, no te hagas drama, que cuando veamos el tema se va a entender mucho mejor y lo importante es que vuelvas a ver este video próximamente, ¿sí? Y bueno, si ya recursaste química o ya tenías un conocimiento del secundario y bueno, te sirvió este video, genial entonces. Así que bueno, después en otro video aparte les voy a traer los compuestos ternarios, los que están formados por 3 elementos distintos. Que bueno, es para poder entender mejor los ternarios necesitamos primero pulir los binarios, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya servido y nos vemos en las próximas clases.